La nueva joya del boxeo mexicano es Juan López, el güerito de Tepito, y en este video te voy a decir todo acerca de este genio del boxeo que va a ser campeón mundial en unos años, eso te lo garantizo. Quédate hasta el final de este video porque va a estar bien bueno. Juan Pérez, el güerito de Tepito, es la nueva sensación del boxeo mexicano. Tuvo su debut profesional a los 16 años en Arabia Saudita contra Barker Sewania, un africano muy fuerte, ya más viejo, con más experiencia, bien corrido, y ganó por decisión unánime en una pelea a 4 rounds, demostrando un excelente boxeo y sobre todo mucho carisma. El carisma es bien importante para nosotros los fans mexicanos porque los boxeadores mexicanos, aunque tengan talento, si no tienen carisma no se convierten en ídolo. Tienen que tener varios, es como un cóctel, tienen que tener varios elementos para que nosotros los fans del boxeo mexicano los hagamos ídolos con el tiempo. Uno, tiene que venir de un estrato social bajo, una historia de superación personal muy marcada. 2, tiene que tener buena habilidad, tiene que pegar duro. Y 3, tiene que tener carisma. Si cumple esas 3 aristas, es un candidato a convertirse en un verdadero ídolo del boxeo mexicano. Y el güerito de Tepito tiene todos los ingredientes necesarios para ser el siguiente ídolo del boxeo mexicano. Es muy hábil, tiene muy buena pegada y sobre todo carisma. Y no juzgues a un libro por su portada, no lo juzgues por salir al ring vestido de Bob Esponja, porque esto es lo que más nos gusta a nosotros, el carisma y la originalidad. No lo juzgues, es un Bob Esponja con mucho punch, es un Bob Esponja que no te lo quieres enfrentar, es un Bob Esponja que puede mandarte al hospital de un solo golpe. Juan Pérez, el güerito de Tepito, es un boxeador al que podemos llamar un genio, un niño genio del ring. Los hay, así como los hay en cualquier ciencia, el boxeo es la dulce ciencia y también tiene sus genios. Y el güerito de Tepito es uno de esos genios del boxeo. Debutó profesionalmente en noviembre del 2025 en Arabia Saudita y ganó por decisión unánime. Es originario del barrio de Tepito y comenzó a entrenar a los 9 años. Se hace notar mucho por su disciplina y por su velocidad de puños y firmó recientemente con el Team Benavides. El papá de Benavides lo entrena personalmente. Este chamaco era bien peleonero en la escuela y canalizó toda esa energía en el boxeo. Es un gran ejemplo para la juventud. Eso es lo que se tiene que hacer. Sus papás lo metieron al boxeo a entrenar en el gimnasio Maracaná en Tepito, donde rápidamente le vieron que tenía mucha hambre, le vieron muchas cualidades. Juan Pérez es un peleador rápido, técnico, con mucha disciplina, por esto le apodan la nueva joya del boxeo mexicano. La meta del güerito de Tepito es convertirse en campeón mundial en pocos años y busca consolidarse como una figura del boxeo internacional, llevando el orgullo de su barrio a las grandes carteleras. Y por cierto, ya casi pelea, está a unos días de pelear otra vez el güerito de Tepito. Quédate hasta el final del video porque esta información te la voy a soltar al final. El güerito de Tepito tiene un récord amateur impresionante a su corta edad, con más de 100 peleas amateur, perdió solamente 4, fue 2 veces campeón mundial amateur por parte del Consejo Mundial de Boxeo y desde los 14 años ya era embajador juvenil del Consejo Mundial de Boxeo y uno de los prospectos más visibles del boxeo mexicano amateur, toda una joya. Es conocido por tener una disciplina extrema, se levanta desde las 4 de la mañana a correr, entrenar y combinar el boxeo con la escuela. Firmó con PBC hace poco también, con Premier Boxing Champions, y se convirtió en el boxeador más joven de la historia de esta empresa en firmar un contrato. Ahí nomás. Y acaba de debutar profesionalmente a los 16 años, dominó durante toda la pelea a su rival. Ganarle claramente a un rival mayor y más experimentado en su primera pelea pues llamó mucho la atención de todos. Aparte de tener una técnica muy buena, tiene todos los elementos para convertirse en ídolo. Tiene el elemento social, como te lo dije, sale del corazón de Tepito, un barrio que representa la lucha y la tradición del boxeo mexicano. Es una historia de superación que conecta mucho con el público. El güerito de Tepito también tiene una personalidad muy clara, muy carismática, es buena onda, habla bien y genera contenido en sus redes sociales, y a la gente nos gusta su personalidad, nos gusta su carisma y el hecho de que conecta con la gente. Benavides o el zurdo Ramírez, por ejemplo, ya quisieran tener una tercera parte del carisma que tiene el güerito de Tepito. Juan Pérez todavía es muy joven y está en las etapas más tempranas de su carrera profesional, tiene muchísimo potencial y la expectativa en él es altísima, pero en el boxeo hay que ir de poco a poco, hay que ir paso a paso y hasta ahora ha cumplido con creces el güerito.
Y antes de decirte cuándo es la segunda pelea del güerito de Tepito, quiero invitarte a que te hagas miembro de Richie Vlog, porque como miembro de Richie Vlog tienes acceso a videos anticipados como este. Este video salió hace 2 días y los miembros del canal lo vieron antes que tú. También como miembro de La Esquina Pesada tienes acceso a nuestro grupo VIP de WhatsApp y eliges la programación. En la descripción, en el primer comentario fijo, te dejo el enlace para que te hagas miembro de Richie Vlog y seas co-creador junto con nosotros. Y pues te hago de tu conocimiento que el joven prospecto mexicano Juan Pérez, el güerito de Tepito, peleará ante el colombiano Iván Aguirre el 15 de mayo del 2026 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México en los pesos gallo. Este colombiano es duro, está corrioso, tiene 32 años y será su segunda pelea profesional pactada a 6 rounds en el peso gallo, buscando mantener su invicto el güerito de Tepito tras debutar con victoria en Arabia Saudita. El güerito de Tepito ya tiene rival y no será nada fácil, pelear contra este chacalón no es nada fácil. 15 de mayo, ya en unas semanas, en la Coliseo. La Coliseo será testigo de un choque de alto voltaje. El güerito regresa a su casa con toda la presión del barrio sobre los hombros, pero enfrente tendrá a un Aguirre que viene dispuesto a arruinarle la fiesta en la capital mexicana. Ya lo sabes, 15 de mayo en la majestuosa Arena Coliseo, y regálame un like si apoyas al güerito de Tepito, suscríbete a Richie Vlog y comparte este video en todas tus redes sociales si te gustó nuestro contenido y te gusta que apoyemos a los nuevos prospectos mexicanos. También le queremos dar un agradecimiento público a nuestro gran amigo Adam Blue. Gracias, Adán, muchísimas gracias, porque Adán Blue nos hizo una donación muy generosa en nuestro último en vivo. En nuestro más reciente en vivo, Adán Blue nos donó $70, no cualquiera hace eso, es un alma muy generosa, y el dinero que ustedes nos aporten con las membresías, con los super chats y con los super thanks, lo vamos a utilizar para comprar nuevo equipo, nuevos micrófonos, nuevas cámaras, pagarle a un editor profesional para que nos apoye, para que nos aliviane a hacer la edición de los videos y llevar este canal al siguiente nivel, a un nivel que ustedes se merecen. Creemos que Richie Vlog puede dar aún más y pues para eso se necesita dinero. Y aquí en esta pantalla final les comparto todos nuestros videos exclusivos para miembros para que los disfrutes y sigas con nosotros. Y si aún no te haces miembro del canal, hazte miembro de Richie Vlog para disfrutar de accesos anticipados y videos exclusivos como estos, entre muchos otros beneficios. Le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio, mi esquina, aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.